pero bueno, es más que suficiente. Entonces, vamos a ver ahorita lo que contempla el segundo tema del parcial. Trabajo para una fuerza constante. Entonces vamos a ver, permítanme, les voy a poner el apunte. Nada más que responda aquí el Word. A ver, vamos a ver. A ver, va. Sale, a ver, por favor. Van a anotar ahorita, chavos. Vamos a arrancar con este segundo tema, que prácticamente corresponde al segundo parcial. Yo creo que llegaríamos hasta potencia mecánica, todo lo que es teorema trabajo-energía para fuerza variable y para fuerza constante, y hasta ahí abarcaría todo lo referente al segundo parcial. Entonces voy a reducirlo un poco para que vayan anotando. Esto solamente es un pequeño repaso de lo que vieron en física 1 referente a producto punto o producto escalar, pero que es importante retomarlo porque de ahí surge, es el fundamento para poder entender lo que es el trabajo para una fuerza constante. Entonces, vayan anotándolo por favor y ahorita reanudamos el tema.
¿Ya quedó, chavos? Ya, profe. Sale y vale. Entonces vamos a retomar antes de comprender y retomar lo que es el trabajo por una fuerza constante. Vamos a retomar lo que implica el producto punto o producto escalar entre dos vectores. El producto punto, el producto escalar, forzosamente debemos de tener dos vectores, el vector A y el vector B. Y esos vectores, vamos, pueden ser iguales o pueden ser distintos. Para este caso en particular, vamos a considerar que los dos vectores son diferentes. Tanto el vector A como el vector B es completamente distinto, son de diferente naturaleza y lo que sí vamos a considerar es que parten de un origen en común y forzosamente el vector A, para este caso en particular, supongamos que tiene una dirección con respecto a ustedes hacia la derecha a 0 grados y a lo mejor el vector B, aunque no me lo indican, va a haber un ángulo, considerando que este es el eje X positivo, va a haber un ángulo que sea a lo mejor un ángulo teta que es mayor de 1, 2, 3 grados. O sea, es un ángulo que va a estar, puede ser un ángulo de 40 para este caso en particular o para el ejemplo, de 40, 50 o 60 grados. Entonces, también sabemos cuál es la magnitud del vector B. Partiendo del hecho de que tienen un punto en común en este caso, y el ángulo que existe entre ellos, para mí es el ángulo que yo estoy definiendo como el ángulo teta. Para el producto punto no solamente podemos considerar el ángulo que existe entre ellos, el ángulo menor, sino que también podemos considerar el ángulo mayor. ¿Qué quiere decir esto? Podemos considerar el ángulo mayor entre estos dos vectores para el producto punto o para el producto escalar, y este ángulo puede ser el ángulo alfa. Entonces yo voy a considerar para este caso en particular que el ángulo que yo defino como el ángulo teta más el ángulo que yo defino como ángulo alfa, que es el ángulo mayor entre ambos vectores, para el producto cruz o para el producto punto, perdón, puede ser cualquiera de los dos ángulos, ya sea el ángulo menor o el ángulo mayor. Y para este caso es la suma de estos va a ser, la suma de estos dos va a ser igual a 360 grados. Es muy importante definir que para el producto punto escalar puede ser cualquiera de los dos, el ángulo mayor o el ángulo menor entre los dos vectores. Pero para el producto vectorial, que ese no lo vamos a retomar ahorita, solamente lo voy a mencionar, para el producto vectorial, forzosamente debe de ser el ángulo menor entre ambos vectores, entre el ángulo A y entre el vector A y el vector B. Pero aquí yo puedo considerar que puedo hacer el cálculo del producto punto, lo denoto de esta manera, magnitud del vector A por la magnitud del vector B, o sea, cuánto mide cada uno de ellos, y recuerden que las magnitudes son positivas, y puede ser el coseno del ángulo menor, o sea, coseno de teta, pero también puede ser el coseno por el coseno del ángulo alfa, y es válido, cualquiera de los dos puede ser correcto, ya sea con coseno de teta o con coseno de alfa. Esto es siempre y cuando a mí me den los vectores, conociendo yo la magnitud de los dos vectores y el ángulo que existe entre ambos, ya sea el ángulo menor o el ángulo mayor. Ahora, la parte importante aquí es, ¿qué ocurre si a mí esos dos vectores no me los están dando? No tengo de antemano ni su magnitud de cada uno de ellos y tampoco tengo el ángulo que existe entre ellos. ¿Qué ocurre si a mí me están dando los vectores en sus componentes unitarios? ¿Qué quiere decir? Que el vector A está expresado como AXY más AYJ más AZK, y el vector B, BXY más BYJ más BZK. Es decir, los dos vectores los tengo expresados en sus componentes unitarios. No importa, el producto punto entre estos dos vectores también lo puedo calcular. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a multiplicar directamente componente a componente. ¿Qué quiere decir esto? Voy a multiplicar primero, fíjense bien,
Voy a multiplicar primero la componente AX. Aquí está la componente AX por la componente BX. Y luego también voy a realizar, lo anoto, lo escribo aquí, sería conservar ese producto. Aquí está. Y luego voy a proceder a calcular el producto AYJ por BYJ, que sería este de aquí, AYJ por BYJ. Igual, conservo y espero cuál es su magnitud independientemente si es positivo o negativo. Y finalmente voy a realizar el cálculo entre quién, entre la componente AZ y la componente BZ. E igual me va a dar un número. Y la suma de estos tres números me va a dar como resultado el producto punto. El producto punto, ya sea con la expresión 1 o con la expresión 2, siempre va a dar como resultado una cantidad de tipo escalar. ¿Es una cantidad física? Sí. Pero es una cantidad que solamente posee unidad y cantidad. Solamente. No posee dirección ni sentido como los dos vectores que le dieron origen. El vector A y el vector B poseen cantidad, unidad y dirección y sentido. Bueno, pues cuando realizo el producto punto, el producto escalar entre estos dos vectores, me va a dar como resultado solamente una cantidad y unidad, es decir, una cantidad de tipo escalar. Un número con una unidad correspondiente y se acabó. Hasta ahí vamos bien, chavos, ¿no hay dudas? Todo bien, profe. Muy bien. Si yo retomo este concepto o este concepto de producto punto, que repito, esto se los voy a dejar en el apunte. Al rato les voy a proporcionar ya el apunte de fuerza gravitacional, se los voy a subir y voy a dejarles esta introducción de producto punto, producto escalar y también el apunte referente a la introducción a trabajo para una fuerza constante. Entonces, en base a eso, fíjense bien, tengo aquí este esquemita que está acá. ¿Y qué implica el concepto de producto punto para el cálculo del trabajo? Bueno, pues vamos a ver. El trabajo mecánico o el trabajo realizado por una fuerza constante va a ser igual al producto punto de ¿quién? De dos vectores, de dos magnitudes vectoriales, del vector fuerza y del vector desplazamiento. No es la distancia. En la secundaria siempre nos indicaban que trabajo es igual a fuerza por distancia. No. El análisis tiene que ir un poco más allá. El análisis tiene que considerar que el trabajo mecánico, que yo lo considero como una W mayúscula, lo vamos a escribir aquí, que es como W mayúscula, ahí está, trabajo mecánico, realizado por una fuerza constante, ese trabajo va a ser igual al producto punto entre dos magnitudes de tipo vectorial, el vector fuerza y el vector desplazamiento. Y si yo desarrollo esta fórmula específicamente va a ser la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que va a haber entre ambos, ya sea el coseno alfa o el coseno del ángulo teta. La distancia en este caso, que es el desplazamiento, lo puedo expresar como una S o como una D y no hay ningún problema. Es prácticamente lo mismo. ¿Y esto qué implica? Supongamos que tengo esta caja, y la voy a desplazar del punto A, que no está indicado aquí, pero vamos a anexarlo de una vez para no estarlo manejando así de manera aleatoria. De una vez lo vamos a anexar. Permítanme. Se tarda un montón en manejarlas. A ver, este para mí va a ser el punto de arranque. Como siempre lo manejamos, el punto A.
Ahí está. La caja se va a mover del punto A y va a llegar al punto B. Pero ¿quién va a generar ese desplazamiento del punto A al punto B? Forzosamente, en este caso, el esquemita me indica que quien está generando esa fuerza va a ser esta persona. Esa persona va a imprimir una fuerza y esa fuerza va a estar dirigida con respecto al esquema que me están presentando aquí. Esa fuerza va a estar dirigida hacia la derecha. Vean cómo esa fuerza, aunque no me lo indiquen, la fuerza está dirigida hacia la derecha. Entonces, esa fuerza, con respecto al esquema que hemos estado trabajando, la fuerza se va a dirigir hacia la derecha, va para acá. Por lo tanto, si me dan la magnitud, pues también me están dando la dirección. Y para mí la dirección se dirige a la derecha o tiene un ángulo de 0 grados. Entonces, tengo cuál es la magnitud de esa fuerza y también conozco cuál es su dirección y sentido. Por lo tanto, esta es una cantidad, la primera cantidad vectorial. El vector fuerza está aquí. Este es el vector fuerza. Y repito, es una cantidad de tipo vectorial, porque tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Ok? Y luego el objeto que recibió esa fuerza se desplazó al punto B. ¿Quién aplicó esa fuerza? Pues la persona, sí, pero quien la recibió directamente fue esta caja. Y esa fuerza implica que el bloque se mueva de A a B y esto implica también, chavos, forzosamente que se esté generando un desplazamiento. Y ese desplazamiento yo lo voy a manejar con la letra S o puede ser también con la letra D. El desplazamiento, ¿qué dirección tiene? Pues de acuerdo a lo que me están indicando ahí en el esquema, la dirección sigue siendo 0 grados. Por lo tanto, el desplazamiento que va, la distancia que hay de A a B, no solamente es una distancia. El desplazamiento que hay de A a B es desplazamiento porque tiene una dirección y un sentido. No solamente es una distancia. Tiene una dirección y un sentido. Y esa dirección y ese sentido es de 0 grados. Por lo tanto, fíjense bien, si la F va hacia la derecha y el desplazamiento va hacia la derecha, yo puedo considerar que el ángulo que hay entre ambos vectores va a ser el ángulo teta, como son paralelos y en la misma dirección, va a tener un ángulo de 0 grados. ¿Sí estamos de acuerdo? Va a tener un ángulo de 0 grados. Entonces, bajo esa situación, yo tengo entonces que coseno de 0 grados no es 1, no es 0. Coseno de 0 grados es 1. Por lo tanto, sí hay trabajo. Y físicamente el trabajo, ¿qué implica? Físicamente el trabajo es una energía que invirtió esta fuerza o la cantidad de energía que invirtió esta fuerza o la persona para poder trasladar el bloque del punto A al punto B o para que el bloque se desplazara del punto A al punto B y esa es una inversión de energía a la cual denominamos trabajo. ¿Quién realiza esa energía? ¿Quién invierte esa energía? Pues la fuerza. ¿Y quién generó el desplazamiento? Pues la propia fuerza. Y la generación de esa energía la va a promover la propia fuerza. ¿Dudas hasta ahorita, chavos? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. ¿Por Aquí, qué no aunque... es 0 y es 1? ¿Perdón? ¿Por qué no es 0 y es 1? Es que ahí me confundí. ¿En dónde? ¿En dónde? Cuando puso lo de teta es igual a 0 A ver. grados, dijo que no equivalía a 0, sino a Ah, 1. no. Ahí no entendí. A ver, aquí vas a obtener coseno del ángulo teta. El ángulo teta o el ángulo que existe entre estos dos vectores, ¿cuál es? Si los dos son paralelos, fíjate, lo voy a expresar, lo voy a escribir de otra forma para que quede claro. Va. El vector fuerza se dirige hacia acá. No, pero lo voy a escribir con azul para que quede igual. El vector fuerza se dirige hacia acá a la derecha. Sale. El vector fuerza. Muy bien. Y el vector desplazamiento también se dirige
hacia la derecha. ¿Qué ángulo hay entre ambos vectores? Pues si los vectores son paralelos, tanto A como la fuerza como el desplazamiento son paralelos y llevan la misma dirección, entonces el ángulo que existe entre ambos vectores, ¿cuál es? El ángulo que existe entre ambos vectores es 0 grados. Cuando tú calcules el trabajo, vas a utilizar la magnitud de la fuerza, la magnitud del desplazamiento y también vas a utilizar el coseno del ángulo. Pero si tú en la calculadora obtienes coseno de 0 grados, porque teta es el 0 grados, ¿cuánto vale el coseno de 0 grados? 1. Exactamente, entonces vas a tener un trabajo. ¿Sí me explicó? Sí, ya entendí, profe, es que me perdí ahí. Gracias. Ahora, puede ser también coseno de 360 y se vale, ¿eh? Pero ahorita lo vamos a manejar como coseno de teta igual a 0 grados porque son paralelos y llevan una misma dirección sentido. ¿Sí va quedando claro, chavos, el concepto de trabajo? Sí, profe. Y este trabajo va a ser una cantidad de qué tipo. Si es el trabajo es un producto punto entre una fuerza y un desplazamiento, pues el trabajo va a dar como resultado o el trabajo es una cantidad de tipo escalar. Solamente va a poseer cantidad y unidad. Y ahorita vamos a ver cuáles son esas cantidades y esas unidades. Lo voy a reducir un poco, chavos. A ver, va. Ahí está. ¿Sí le cerraste acá? Vamos a ver. Por ahí? Esto huele a pura mota. A ver, vamos a ver, chavos. A ver, va. Para poder ver todas y cada una de las variables. Bueno, se está actualizando mi computadora. Entonces ahí va a quedar suspendido. A ver, chavos, va entonces el trabajo. Nada más déjenme aquí. A ver, el trabajo. Espérenme, porque no me quiere. Ahí está. Ahí está, chavos. Entonces, el trabajo es el producto punto de la fuerza por la distancia. ¿Qué unidades tiene? Si trabajamos el sistema internacional, la fuerza se mide en newton y el desplazamiento en metro. Y el newton por metro me va a dar la unidad que se denomina joule. Y ahí está. Entonces, el trabajo se mide en joule. La fuerza neta, trabajamos el sistema internacional, se mide en newton. La unidad como tal es newton. S o distancia es el desplazamiento. Ya, puede ser cualquiera de las dos expresiones. ¿En qué unidades se mide? Se mide en metros, porque trabajamos sistema internacional. Y el ángulo teta o el ángulo alfa es el ángulo mayor o menor. Va a ser el ángulo mayor o el ángulo menor. Ángulo mayor, déjenme ampliarlo aquí. Va a ser el ángulo mayor o el ángulo menor que existe entre los dos vectores fuerza y el vector desplazamiento. Y tiene que estar forzosamente en grados para poder calcular la función trigonométrica que me estén indicando ahí, ¿no? Que sería coseno, repito, ya sea del ángulo mayor o del ángulo menor. ¿Dudas hasta ahorita, muchachos? ¿Preguntas? No, profe. ¿Van a copiar esto, chavos? Sí. Por favor, chavos, cópienlo.
Preguntas, chavos, dudas. No, profe, todo bien. Muy bien. ¿Ya lo puedo quitar el esquema, chavos? Espérame tantito, profe. Sí, adelante. ¿Ya quedó, chavos? Ya, profe. Ya, Muy profe. bien. No hay dudas, hasta ahorita es la parte introductoria de trabajo, la vamos a retomar ya la siguiente semana, pero por lo pronto, pues ahorita ya tenemos la introducción de lo que es un trabajo y es el producto a punto entre dos vectores, fuerza y desplazamiento, y se tiene que considerar el ángulo que hay entre ellos dos, ya sea el ángulo mayor o el ángulo menor, pero ya cuando veamos ejercicios ya veremos la forma en cómo podremos considerar ese ángulo, ya sea ese ángulo mayor o ese ángulo menor. Sale pues, chavos, esto se lo subo al ratito, en unos 10 minutos, para que lo tengan ahí presente y recuerden que mañana va a haber un ejercicio para entregar. Les voy a abrir el apartado para que lo tengan ahí y lo suban, como lo hemos estado trabajando, igual que en el primer parcial. Sale, vale, chavos, buenas noches y nos vemos. Nos vemos, Buenas profe. noches, profesor. Chavos, cuídense, Igualmente, va, profesor. Buenas noches. va.